Buenas noches, estimados miembros de la comunidad académica de la Universidad Nacional del Altiplano y distinguidos invitados que el día de hoy nos acompañan en la apertura de esta segunda serie de webinars titulada Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en las áreas de biomédicas, ingenierías y sociales. Esta serie es organizada por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional del Altiplano. Es un placer darles la bienvenida a esta serie de conferencias sobre inteligencia artificial, un fenómeno tecnológico que ha transformado nuestra interacción con la tecnología y ha influido en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana y profesional. La inteligencia artificial impacta profundamente la actividad de los profesionales al automatizar tareas rutinarias, permitiendo un enfoque en actividades de mayor valor estratégico y creativo. Herramientas impulsadas por la inteligencia artificial, como asistentes virtuales y software de análisis de datos, mejoran la eficiencia y precisión en el trabajo. Facilitan la toma de decisiones informadas basadas en datos. Además, la inteligencia artificial ofrece capacidades avanzadas de análisis predictivo y personalización, aumentando la productividad y la competitividad en sectores como salud, ingeniería, marketing y finanzas. La inteligencia artificial transforma la manera en que los profesionales abordan problemas complejos, optimizan procesos y desarrollan soluciones innovadoras. En este contexto, nos complace anunciar esta serie de webinars, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento y la discusión sobre las herramientas de inteligencia artificial que se están desarrollando y cómo éstas se están integrando en las actividades profesionales en las áreas de biomédicas, ingenierías y sociales. Agradecemos su participación y esperamos que este evento contribuya a enriquecer nuestro conocimiento y nuestras prácticas educativas. Juntos podemos aprovechar este potencial transformador de esta tecnología para construir un futuro más inclusivo, colaborativo y sostenible. Muchas gracias. Muy buenas noches y bienvenidos todos a esta segunda serie de webinars denominada Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en las áreas de biomédicas, sociales e ingeniería. Mi nombre es Raiza y seré su anfitriona para acompañarlos en este fascinante y emocionante mundo de la inteligencia artificial. En primer lugar, queremos agradecerles por acompañarnos. Esta serie de webinars está organizada por un gran grupo de vicerrectorado académico y nuestra misión es proporcionarles un espacio donde ustedes puedan compartir conocimientos y experiencias acerca sobre la inteligencia artificial. Para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, les cuento un poco sobre la estructura. Esta consistirá de 12 sesiones en las cuales tendremos el privilegio de escuchar a expertos y personas de gran renombre hablar en cómo la inteligencia artificial ha revolucionado en cada una de sus áreas. Por ejemplo, el tratamiento y diagnóstico en el área de biomédicas, o quizás las grandes innovaciones en las áreas de ingeniería, o hasta quizás el impacto social que tiene la tecnología al paso del tiempo. Es importante también reconocer que la inteligencia artificial no solamente es un arma bastante poderosa que nos ayuda a resolver diferentes conflictos y problemáticas, sino también cuestionarnos de que plantea curiosas preguntas éticas y sociales. Es por eso que cada una de estas sesiones tendrá un espacio para preguntas, reflexión y dudas, la cual se dará casi en la parte final. Sin más que decir, es un honor para mí presentar a nuestra primera ponente. A nuestra primera ponente, la licenciada Dania Iulia Iosiván, quien es Hola, graduada buenas de tardes, turismo. Raiza. ¿Qué tal? Voy a dar una pequeña introducción, por favor. Sí. Quien es graduada de turismo por la Universidad de Jaime I
en Castellón, España. Realizó un periodo de intercambio en la Universidad de Leiden de Lovaina, en Bélgica, donde se especializó en marketing y organización de eventos. Actualmente domina 5 idiomas: español, valenciano, rumano, inglés y francés. Y con una sólida trayectoria laboral, ha desempeñado roles claves para el sector de turismo. Actualmente se destaca como recepcionista en el Hotel Peñíscola Plaza Suites en España y es graduada con una sobresaliente tesis que se titula Aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector turístico y las aportaciones en el ecoturismo, cursando actualmente la maestría en análisis estratégico de negocios. Así que es un honor para nosotros que hoy nos vaya a dar esta charla sobre inteligencia artificial. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, Raiza. Encantada de estar aquí también. Buenas noches a todos, a los que estén por aquí. Y nada, me gustaría empezar a dar la charla ya, sobre todo sobre nuestro sector, entiendo, que es el turismo. Hace poco, hace mucho tiempo ya que se está desarrollando el tema de la inteligencia artificial, no es una cosa que haya llegado ahora mismo, pero sí que es verdad que estos últimos años, sobre todo, o si vamos un poco más lejos, esta última década, la inteligencia artificial ha pasado a ser una revolución para todos nosotros en muchos sectores, y en este caso yo voy a exponer un poco la importancia que tiene en el sector turístico. Un momentito, si me permiten, y ahora les comparto la pantalla con la presentación que he hecho para ustedes. Si tienen cualquier duda o cualquier cosa, me lo pueden escribir también en el chat para que la pueda leer. Y un segundito. Por favor, recordar a todos los participantes que las preguntas, consultas o dudas se hagan en la parte final de la exposición o las pueden ir dejando en comentarios para poder compartirlos con todos al final. No se ve la pantalla, ¿verdad? Aún no, Diana. ¿O gustas que yo la pueda compartir? De acuerdo. De acuerdo. Sí, por favor, a lo mejor por el tema del wifi llega un poco con retraso.
Diana, ¿qué tal? ¿Puedes empezar con la exposición, por favor? Ujú. Les voy a pedir que tengamos un poco de confianza, de paciencia, por favor. En unos breves momentos, la expositora va a volver a conectarse para estar con nosotros. Así que esperemos unos breves minutos a que ella se pueda conectar. Les pido que nos tomemos unos 5 o 6 minutitos, que vayan por un agua, por un vasito de agua, algo de café para que puedan relajarse y escuchar en unos minutos la interesante presentación. Bien, ya se encuentra con nosotros nuestra expositora, así que voy a empezar a compartir la pantalla para que puedas empezar con la exposición, Diana. Vale, hola, lamento los fallos técnicos. Vuelvo a estar aquí y sí, esa es mi presentación. Ahora hablaremos sobre, como les comentábamos, sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector turístico. Y nada, empezaremos por la parte de empezar explicando un poco lo que es el turismo, aunque ya todos nos haremos una idea. Después una pequeña introducción de lo que es la inteligencia artificial y ciertas partes que la componen.
también cómo funciona, y ya posteriormente pasaré a la parte más extensa, que se trata de las aplicaciones que esta inteligencia artificial per se tiene dentro de nuestro sector turístico. Además, mencionaré un poco las limitaciones que se empiezan a vislumbrar con la inteligencia artificial a día de hoy y un poco sus previsiones a futuro. Y acabaré ya por último con la conclusión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿qué es el turismo? Tal como dice la OMT, la Organización Mundial de Turismo, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual, por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros, que pueden ser o bien turistas o excursionistas, residentes o no residentes, y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen gasto turístico. Es decir, el turismo también tiene que ver con un intercambio monetario o no. Después, en la siguiente diapositiva, como pueden ver, he seleccionado una serie de encabezados titulares para mostrar un poco la importancia que tiene el turismo en las economías de los países. Tiene mucha importancia en Perú y sobre todo en España, que es desde donde yo estoy hablando ahora mismo. Como pueden ver, hay titulares que dicen: el sector de viajes y turismo de Perú avanza hacia su recuperación y su contribución en el PIB del país. En Perú, el turismo supone el 2,5% del PIB. 1,4 millones de turistas durante la Semana Santa acuden a Perú y hacen turismo, impactando económicamente con 180 millones de euros. El turismo crecerá el doble de lo que la economía mundial en los próximos 10 años. Es decir, los augurios en nuestro sector, querramos o no, son bastante alentadores y son positivos. Sí que es verdad que hemos tenido un repunte cuando el tema de la pandemia, pero se ha recuperado. Sí, parecía que el turismo era una economía que se iba a ralentizar mucho y se ralentizó, pero también es una economía de rápida recuperación. Con la inteligencia artificial, realmente lo que se pretende, englobándolo un poco todo, es reaccionar más rápido a esos cambios rápidos del mercado, a ese tipo de evoluciones. Como pueden ver, a continuación tenemos el ciclo de viaje del turista, donde lo que he pretendido poner con esta diapositiva es mostrar cómo el ecoturista y el turista se encuentra siempre conectado, tanto con sistemas de la información como con la inteligencia artificial durante todos y cada uno de los pasos de compra. Es decir, cuando se inspira, está conectado a blogs, a redes de opinión, a redes sociales, que al final todos nos informamos por redes sociales, nos inspiramos, empiezan a hacer este deseo nuestro de empezar a movernos, a buscar alguna actividad en un sitio diferente, en un lugar paradisíaco, lo que sea. Después, para ello, se utiliza la inteligencia artificial en esta etapa, analizando los datos, cómo el usuario interacciona con el sistema y qué información nos da, para que después nosotros como profesionales del sector podamos coger esos datos y empecemos a tratarlos, empecemos a informarnos, a saber cómo actuar, a saber qué es lo que el turista quiere de nosotros, cómo encontramos al turista, un montón de todo tipo de información que al final es fundamental para personalizar más la experiencia y sobre todo para adaptarnos lo máximo posible, lo que se traduce al final en rentabilidad. Además, también durante la planificación, el turista está en contacto constante con chatbots, con metabuscadores, con portales de opinión, con todo tipo de tecnologías que les inspira y hace que la reserva
sea más dinámica, que le podamos sugerir nosotros como empresas, como instituciones, que podamos sugerirles que opiniones alternativas, colarnos en su forma de pensar, es decir, que a lo mejor el turista quería venir a España, como es mi caso, y que desde Perú se le pueda transmitir el mismo sentimiento que le transmitiría a España y decirle, pero además Perú te ofrece esto, esto y lo otro. Y entonces cambiamos un poco la decisión de compra del cliente y hacemos que venga hacia nosotros. Al final creo que todos hemos tenido esa sensación de estar hablando con un amigo o con algún familiar sobre alguna cosa y de repente, al haber acabado la conversación, regresar a casa, coger el teléfono móvil y a lo mejor conectarnos a YouTube y de repente que nos salga el anuncio del colchón que decíamos que tal vez en un futuro íbamos a comprar. Y eso todo funciona un poco, sobre todo ahora funciona con inteligencia artificial. Y es que ya no solo eso, realmente todos los programas que hasta ahora hemos estado utilizando como Google, Grammarly, YouTube, ahora han empezado a introducir extensiones de inteligencia artificial optimizando aún más los servicios. Después también el turista, una vez que acaba el viaje, esto lo he puesto porque luego va a ser muy relevante, el turista una vez que acaba el viaje comparte la información con más gente, se crea como una especie de comunidad virtual que al final, pues obviamente influye mucho a la decisión de compra, de repetir, que al final atraer a un cliente, digamos que es fácil, pero que vuelva y que repita con nosotros y se convierta de la casa es muy complicado. Por esto mismo, como pueden ver en la pantalla, muestro el perfil del turista que ya consideramos casi nativo digital, o los netizens, conocidos como netizens. Estos turistas están ampliamente influidos por la tecnología, quieren estar conectados todo el tiempo, necesitan tener la información a la mano. Por eso es una gran ventaja nuestra para ofrecer nuestros servicios en otros sectores, el e-commerce, pero a la vez también es una gran desventaja, porque todo lo que vaya a pasar va a estar subido a la red y si nos equivocamos hay que saber cómo gestionar ese tipo de equivocaciones, porque ya no es algo invisible y puntual que queda aislado en un sitio. Después también a la hora de planificar el viaje, decimos que el turista hoy en día está ultra informado, ultra capacitado, sabe con pelos y señales, a lo mejor en el caso hotelero en el que trabajo ahora mismo, el material del que está hecho el colchón y por qué el colchón de mi hotel es más cómodo que el colchón de otro hotel y por qué debería elegirme a mí en pos de otro tipo de alojamiento a lo mejor. Después, durante todo el viaje, el turista utiliza aplicaciones y de hecho nosotros como empresas o instituciones turísticas obligamos al turista también a utilizar este tipo de aplicaciones porque así está en contacto constante con nosotros y esas aplicaciones al final nos dan muchos datos que al final podemos procesar y sacar predicciones que se había comentado también con anterioridad. Después, están constantemente interactuando con redes sociales, no me voy a repetir porque esto ya lo había mencionado, y el tema del feedback y el tema de la revisión es ultra importante. El saber que siempre vamos a estar en la red, querramos o no, y saber gestionar ese factor. Por esto mismo consideraba que era importante poner el tema de la inteligencia artificial dentro de lo que es el turismo, dentro de la decisión de compra, dentro del turista. Sin embargo, ahora ya pasamos a la inteligencia artificial per se y como les tengo aquí puesto, he intentado plasmar un poco, a grosso modo, la evolución que ha tenido esta inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Como desde los circuitos electrónicos, que eran circuitos muy básicos, que solamente podían cumplir 1, 2 o 3 tareas a lo sumo, hemos pasado a
fabricar procesadores, que los procesadores ya permitían, bueno, y ya permiten llevar a cabo tareas un poco más complicadas, pero esas tareas que de todas formas nosotros como humanos somos capaces de escribir y poner en código. Hay una anécdota muy interesante que siempre me gusta recordar, y es mi padre, que es informático, que cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, nos decía siempre, vamos a hacer una actividad muy fácil, pero veréis que es muy difícil a la vez. La actividad que siempre nos hacía era nos daba una hoja de papel y nos decía, vale, ahora mismo lo que quiero que hagáis es que escribáis en esta hoja exactamente cómo tengo que hacer yo un bocadillo. Y yo os voy a seguir a vosotros. Es decir, cada paso que nosotros escribíamos era lo que él llevaba a cabo. Cada paso que nosotros escribimos en código a un ordenador es lo que es lo que el ordenador al final va a hacer o el programa. Entonces, claro, cualquier palabra, cualquier pequeña coma, cualquier pequeño punto que quede fuera de ese código es información que el ordenador no va a ver y por tanto se va a quedar en el vacío. Y es información que al final va a hacer que el ordenador no cumpla el objetivo que nosotros como humanos, como programadores, le dábamos. ¿Qué pasa? Que ese vacío que tenemos para que el programa aprenda por su cuenta o para que el programa sepa hacer cosas que son tan complejas para nosotros que no podemos describir con palabras, como por ejemplo caminar, cantar, no voy a decir sentir porque aún no pueden sentir, pero sí que ciertas cosas que son muy abstractas es lo que ahora la inteligencia artificial ha aprendido a hacer. ¿Y qué entendemos como pensamiento abstracto en este caso? La capacidad de pensar de manera conceptual, simbólica, teórica, en lugar de centrarse en lo tangible, en lo concreto, tal como he tratado de ilustrar con el ejemplo que he dado anteriormente. Entonces, para llevar a cabo esto, para llevar a cabo el traspaso del pensamiento abstracto a la máquina, los programadores lo que hicieron fueron crear redes neuronales. ¿Y qué son las redes neuronales? Son pequeños neuronas, pequeños nichos de información completamente interconectados entre sí, que lo que hacen es que puedan hacer muchas cosas de forma muy eficiente, todo a la vez, y sobre todo que puedan pasar de conozco A y conozco B a conocer C y D sin que yo como programador tenga que darles información, que lo hagan por su cuenta. No se sabe muy bien cómo se lleva a cabo este proceso, pero esto es lo que diferencia a la computación que hemos tenido hasta a lo mejor hace 5 años a lo que realmente tenemos hoy en día. Y por eso es tan disruptivo y por eso crece tan rápido, porque nosotros no llevamos el control y todo crece de forma exponencial. También ha mejorado mucho a nivel de hardware y a nivel de software con pequeños atajos, aparte de las redes neuronales, como las tarjetas gráficas, los transformes, la inteligencia artificial generativa, etc. Pero bueno, el concepto que quiero que se quede de esta diapositiva es simplemente de que antes se podían hacer este tipo de tareas simples, dándole muy pequeñas directrices, luego hemos podido darles unas cuantas más y ahora mismo realmente todo crece a una velocidad y es todo tan complejo que claro, hay que aprender cómo funciona, hay que aprender hasta dónde puede llegar. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la capacidad para procesar e interpretar información para llegar a cabo acciones consideradas inteligentes, replicando comportamientos y razonamientos característicos humanos. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco la estructura de un sistema de inteligencia artificial. Hasta ahora nosotros le dábamos un input, nosotros le dábamos información a la máquina y la máquina respondía a esa información concreta que le hemos dado. Ahora la máquina se nutre de información, la máquina la procesa a través de, como comentaba, redes neuronales, porque considero que es lo más visual, al final es como ver un cerebro mecánico digital, pasa a procesarlo y entonces saca un output que es diferente
a lo que nosotros le hemos insertado. Ese pequeño impasse es lo que lo hace inteligente, es lo que lo hace significativo. Y sobre todo que pueda aprender solo y que no nos necesita a nosotros estando todo el rato detrás de ellos. Obviamente aún nos encontramos en fase muy inicial, entonces esto irá evolucionando mucho con el tiempo. Y ya después, con esta información que sacamos de la máquina, ya podemos tomar decisiones o llevar a cabo tareas mucho más complejas. Ahora les voy a mostrar un poco las diferentes tipologías de inteligencia artificial, de las cuales tengo información, pero incluso a mí no soy técnica de software, entonces hay cosas que se me escapan, pero me parece que es importante tener un poco en cuenta cómo funcionan. La primera parte, que es la funcionalidad, considero que es un poco más filosófica y es diferenciar la inteligencia artificial entre Artificial Narrow Intelligence, Artificial General Intelligence y singularidad. Esto simplemente es que la inteligencia artificial puede, en el primer caso, la inteligencia artificial puede resolver, como comentaba en la evolución, resolver tareas pequeñas y concretas. Entonces, está abocada a un dominio muy pequeño y es muy poco independiente. Sin embargo, ya estamos acercándonos a la fase de Artificial General Intelligence o inteligencia artificial fuerte, donde los conocimientos se aplican de forma mucho más general, donde esta inteligencia artificial puede empezar a razonar, a resolver problemas y a pensar de forma mucho más abstracta, lo que lo hace más semejante al humano. Para alcanzar este tipo de etapa de inteligencia artificial general, deberíamos decir que la inteligencia artificial digital se parece a la inteligencia humana. Todavía no ha ocurrido, pero nos estamos empezando a acercar poquito a poco a este escenario. El tercero, la singularidad, ya nos encontramos en el escenario, en el supuesto escenario donde la inteligencia artificial sea capaz de superar al humano y, por tanto, todas las distopías que a lo mejor algunos hemos visto, pues se conviertan en realidad. Obviamente esto aún está muy lejos y ya veremos si en algún momento llega. Después, las otras dos caracterizaciones de la inteligencia artificial son la basada en las capacidades de aprendizaje, donde tenemos el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Esto quiere decir que la información que coge la inteligencia artificial está más etiquetada está muy etiquetada a la hora de introducir en el sistema y tiene que estar bien categorizada. Sin embargo, en el no supervisado, esta inteligencia artificial también acepta patrones y información menos etiquetada, con menos etiquetas. Ya por último, y al tercer tipo, el aprendizaje por refuerzo, lo que hace es aprender como los niños. Ellos intentan, se equivocan o no se equivocan y a partir de ahí van mejorando poco a poco y van aprendiendo. La tercera parte está basada en la arquitectura. Lo que decía con anterioridad, pueden ser redes neuronales, redes generativas o modelos basados en árboles de decisión. Eso simplemente es la forma en la que se diseña la información, que eso ya es un poco más técnico y no hace falta mencionarlo. Aquí, a continuación, ahora sí, ya empezamos el bloque de lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en el turismo, que es lo que a todos nos interesa un poco. Yo, en esta diapositiva que ven ustedes, lo que he intentado resumir un poco son las 4 aplicaciones más importantes que considero tiene la inteligencia artificial ahora mismo. Sin embargo, durante la ponencia voy a ir presentando diferentes aplicaciones que no tengo en esta diapositiva en concreto. Como pueden ver, el Internet de las cosas
nos puede servir mucho para llevar a cabo una domótica avanzada, para el control y gestión de recursos. También dentro de los aeropuertos es muy utilizado a día de hoy, y para la capacidad de carga, es decir, para ver cuándo ya no se puede, por ejemplo, aceptar a ningún turista más en el destino porque hay una masificación o porque hay una turistificación. Estos datos, el Internet de las cosas nos ayudan muchísimo. Después también tenemos los asistentes virtuales y los chatbots. Estos nos ayudan a aumentar la conciencia, el respeto y la educación por el destino, agilizar las tareas de los empleados. Los chatbots también nos ayudan a asistir en reservas, en atención al cliente, en gestión de quejas y reclamaciones, que mencionaba antes, que era muy importante, y sobre todo hacerlo siempre, no dejarlo pasar, que a veces se nos olvida, y cualquier queja o cualquier reclamación se puede convertir en una oportunidad de volver a atrapar al cliente a nuestra empresa o a nuestro destino. Después también tenemos el blockchain, que ahora mismo se considera que puede ser una tecnología muy disruptiva para el sector turístico y para otros sectores. Todos hemos oído hablar del Bitcoin, por lo que sirve mucho para el tema financiero, para el tema de los contratos digitales, las transacciones, los pagos, y después también para otro tipo de aplicaciones. Ahora sí, vamos a empezar ya a meternos en cada una de estas aplicaciones más a detalle. Empecemos con el Internet de las cosas, como les comentaba, que es un sistema de dispositivos informáticos, máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas, es decir, cualquier cosa interconectadas entre sí con un identificador único y que tenga la capacidad de transferir información dentro de la red. Esto puede ser más físico o menos físico, es decir, que este sistema tenga algún respaldo físico visible o simplemente que ocurra en la red, con Internet. El objetivo de este tipo de programa, de aplicación de sistema, es identificar, localizar, seguir, monitorear y gestionar objetos inteligentes. Para ello cuenta con 3 propiedades principales y una secundaria que es intrínseca al resto. Comunicación inalámbrica con cualquier cosa dentro de la red en la que opera, es decir, como decíamos con los netizens, estar conectado a Internet constantemente, identificar con cualquier cosa dentro de los dominios, es decir, estar dentro de un margen de maniobra que esté claro para la red, para que pueda trabajar, y cualquier cosa puede interactuar con el entorno local. Siempre es un sistema, que está, digamos, en la nube, y entonces lo que hace es darle conectividad a las diferentes cosas que queramos tratar, bien sea un objeto, bien sea un servicio, bien sea búsquedas en Internet, también funciona para cualquier tipo de cosas. Es estar conectado. Pensar en que un objeto, un servicio es inteligente porque está conectado a la red, está con el Wi-Fi. Ese tipo de comunicación es fundamental. De acuerdo. Entonces, para optimizar este tipo de servicio, lo más importante es conseguir datos. Un caso para ello, que lo he insertado aquí un poco entre medias con el Internet de las cosas o IoT, es el caso del Smart Destination Management o ciudades digitales, destinos inteligentes, que son destinos o sitios que aprenden a utilizar esta tecnología para hacer más efectivo su operativa. Entonces, en este tipo de sitios, es más bien una forma de gestión, ¿de acuerdo? Donde se toman datos, donde se nutre esa Big Data con datos de las cámaras de vigilancia, de sensores, de GPS, para desarrollar patrones de cognición, optimización de semáforos,
sugerir rutas alternativas, mejorar la movilidad en el caso de la gestión del tráfico. Después también es muy útil para gestionar residuos, ya que grandes volúmenes de residuos se pueden gestionar de forma más eficiente, calcular rutas, desvíos, cualquier tipo de cosa. La eficiencia energética. Cuanto más sé cómo utilizo yo la energía, cuándo la voy a necesitar, cómo la voy a necesitar, y esa información está sobre todo actualizada en tiempo real, más me voy a poder yo adaptar y prever y sobre todo reducir el consumo, lo que se convierte en beneficio económico y en beneficio a nivel del planeta. Después tenemos también la seguridad pública. También podemos dar más seguridad a nuestro entorno si tenemos información sobre nuestro entorno, que básicamente es lo más importante para este sistema. También la gestión del agua, ya que es un bien escaso y un bien necesario, también nos ayuda a monitorizarlo, y después también para obtener datos y con esos datos empezar a hacernos preguntas de cómo funciona. Es decir, por ejemplo, se calcula que el 50% del agua, por lo menos aquí en mi país, al final en todo el constructo de canalización se pierde, porque a lo mejor las tuberías pueden estar en mal estado, por algún tipo de fuga, por cualquier tipo de cosa. Entonces, al recibir este tipo de datos, lo que podemos hacer con ello es darnos cuenta de cuando hay alguna anomalía en los datos y entonces entender el por qué. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Qué puedo hacer al respecto? Después también para la atención al ciudadano, estar en contacto constante con el ciudadano también es importante. Y después, aunque en el caso del turismo es un poco diferente, se aplicaría de otra forma. Y después la planificación urbana, ya que con tantos metadatos que tenemos gracias a al Internet de las Cosas, podemos hacer simulaciones y modelados para intentar buscar la solución más eficiente y mejor para los problemas que podamos llegar a tener, en este caso para planificar. Vale, a continuación ya podemos ver las aplicaciones del Internet de las Cosas. El tema de las Smart Management Destinations lo había puesto sobre todo porque esto al final también se lleva a cabo en ciudades, en destinos, y entonces esas pequeñas cosas se van a ver de una forma diferente también en diferentes puntos del turismo. Sin embargo, ya en este punto he elegido otras cosas un poco diferentes de las que hablar, y es las herramientas que se suelen utilizar para nutrir este tipo de programas, de sistemas, son las notificaciones, la geolocalización, sobre todo el tipo de información que al final nos llega de la red, del turista o de cualquier otro tipo de cosa, ya que el Internet de las Cosas está muy ligado al Big Data. En tema de ámbitos de aplicación, tenemos que la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, nos permite conservar y gestionar de una forma mucho más sostenible nuestro entorno. Un poco lo ya mencionado con anterioridad, sobre que al tener esa información en tiempo real y de forma fidedigna, podemos tomar decisiones, podemos ver si un destino está demasiado masificado. En el tema, por ejemplo, del ecoturismo, es especialmente, o el turismo sostenible, que aunque no sean lo mismo, van de la mano, es especialmente relevante porque si yo veo que esta zona ya no puede recibir más personas, yo puedo empezar a tomar medidas de acuerdo a reducir este flujo de personas, incrementando el precio de las entradas, cerrando el acceso a cierto tipo de personas, de la forma en la que sea más conveniente para el destino o para la atracción turística. Pero sí es cierto de que si yo no tengo esa información, a lo mejor me doy cuenta dentro de 5, 10, 15 años, cuando yo ya no voy a poder hacer nada para dar marcha atrás. Cuando ya el entorno esté tan deteriorado, porque al final el turismo de lo que bebe es del entorno en el que trabajamos, entonces si yo deterioro el entorno
a día de hoy, mañana ya no voy a poder llevar a cabo mi actividad económica. Entonces es interesante prevenir más que preocuparme después una vez que ya es tarde. La turistificación también se puede detectar más o menos con el Internet de las cosas, ya que puedo encontrar patrones y tendencias y darme cuenta que una zona concreta de mi destino está sufriendo cambios y se está adaptando al turista y está perdiendo lo tradicional, lo auténtico, que al final es el foco de atracción en muchos casos de muchos destinos. Si después mi destino, por ejemplo, el hotel donde yo trabajo es un hotel de playa, donde sí que es verdad que está un pequeño peño, se llama Peñíscola, es una zona muy bonita, y entonces tiene un pequeño peñón donde está el casco antiguo, donde están las callejuelas, el castillo, la iglesia y esas cosas que son muy atractivas, que están en medio del mar, pero después está toda la costa, que son hoteles de 4, 3 estrellas, pensados sobre todo para el público familiar, que vienen con niños y que a lo mejor no tienen ganas de dejar el hotel. Obviamente a mí más turistificar esa zona no me repercute, pero turistificar a lo mejor un parque natural sí, porque cambio totalmente el paradigma y la dinámica de ese sitio. Entonces eso no me conviene. Y con la inteligencia de las cosas sí que es verdad que puedo tomar esos datos y darme cuenta antes de que ya sea demasiado tarde. Después también me sirve para gestionar inventarios, para mejorar el mantenimiento de las cosas. En alojamientos y en restauración, sobre todo, me sirve para hiperpersonalizar el producto. Es decir, si por ejemplo estoy en una habitación, el cliente con 2 o 3 botones va a poder regular la cantidad de luz que entra en la habitación, me refiero por las persianas, también puede encender al grado que quiera, la bombilla del color que quiera, en la intensidad que quiera. Todo puede estar regulado al milímetro para que el cliente tenga exactamente lo que quiere. Y eso obviamente pues es importante a la hora de diferenciarnos de la competencia también. Y también para reducir costes y para reducir malos usos de los recursos. Después tenemos que en los aeropuertos, realmente el 90% de los aeropuertos ya utilizan beacons o balizas inteligentes. Estas balizas son dispositivos pequeños y de bajo consumo que emiten una señal, una pequeña señal universal de Bluetooth de baja intensidad para transmitir datos y mensajes a dispositivos móviles cercanos, que activarán una serie de acciones, las que nosotros hayamos predeterminado, para llevar a cabo algún servicio, alguna experiencia extra para el cliente. Los aeropuertos ahora mismo, sobre todo en las mayores ciudades y los que están abriendo ahora mismo, utilizan un montón este tipo de tecnología también. También por el tema de seguridad, también es muy útil, por ejemplo, cuando a lo mejor alguien se ha perdido, a la hora de revisar y de reconocer facialmente en las cámaras de autovigilancia, si por ejemplo un niño se ha perdido, pues es mucho más rápido cómo funciona dónde me conoce, por qué me conoce ahí, cómo prefiere pagarme, cualquier tipo de decisión que él toma, si yo soy consciente de ella, me puedo adaptar a él y ponérselo más fácil. Entonces, cabe más posibilidades de que ese cliente quiera volver a mi negocio. Entonces, las ventajas de este tipo de tecnología es que aumenta la satisfacción del turista, ya que pone al cliente en el centro de la toma de decisiones. Ya no soy yo la empresa que quiero elaborar este plan de marketing y lo creo porque yo quiero. No, ya es el cliente que me dice, mira, es que tengo esta necesidad. Yo como empresa con el Internet de las cosas puedo detectar este tipo de necesidad y ya darle respuesta mucho más rápido. Por lo que es algo muy positivo, pero también es algo mucho más complicado.
el mercado cada vez es más flexible, más dinámico y nos tenemos que saber adaptar, tenemos que saber dar respuesta, tenemos que ver ese dato, ser consciente y saber reaccionar a él. Después, las limitaciones y los desafíos que este tipo de tecnología puede presentar a futuro, sobre todo, o de momento, porque esto va muy rápido, es la adaptabilidad de pasar de pequeña a gran escala, porque parece muy fácil, pero realmente necesita mucho almacenamiento, mucho procesamiento y una gestión del volumen del dato extremadamente grande y complicada. Que este tipo de tecnologías son expertas en ello, pero aún así, para una empresa implantarla puede resultar un poco más complicado de lo que puede parecer. Si es excesivo, para una pequeña empresa es muy útil, para una mediana empresa también, pero para una gran empresa a veces es complicado y obviamente se necesitan técnicos del dato para ello. Y después, nada, como este tipo de tecnología trabaja con el dato es lo fundamental. Hay muchos problemas derivados de cómo gestionamos el dato, las políticas de privacidad, la seguridad, la legislación dentro de un país, lo punible que es utilizar o no utilizar el dato, el hasta dónde me van a permitir llegar con ello, como aún no está legislado como tal, no se sabe dentro de unos años qué pueda ocurrir en este sentido. Entonces, obviamente, esto es como una pequeña debilidad. Ahora ya vamos a pasar a los asistentes virtuales, al reconocimiento facial y la biometría. Es decir, en este punto no me voy a parar mucho porque al final es simplemente que te reconocen facialmente y que normalmente sirve para dar acceso, para poder entrar, para poder pasar los controles de seguridad de los aeropuertos, para poder detectar la veracidad de un pasaporte, para el check-in y el check-out de un hotel, también se puede utilizar para embarcar, para desembarcar, para el control de acceso en eventos, experiencias en áreas exclusivas, donde algunas personas pueden tener acceso y otras no. También funciona para el pago y validación de pasajes, para la personalización de la experiencia, pero sí que es cierto que este tipo de tecnología se aplica y a la vez no, y a la vez si se sale del área del aeropuerto tampoco se ve tanto como otro tipo de tecnologías. Ahora sí vamos a pasar a los asistentes virtuales y a los chatbots, que creo que todos estamos ya familiarizados con ellos. El año pasado hizo su incursión hace 2 años, perdón, el tiempo pasa rápido. Hace 2 años hizo su incursión ChatGPT y la verdad que el sector hasta se ha revolucionado un poco por ello. Básicamente son sistemas que cogen, que tienen mucha información dentro de ellos y entonces su objetivo es dar respuesta, dar soluciones. Puede ser por texto, puede ser por voz o puede ser por reconocimiento de imagen. Los chatbots, que son de texto, son los asistentes virtuales de texto, sí que es verdad que ya llevaban un tiempo y ya podemos encontrarlos prácticamente en todas las páginas web. Siempre nos sale en la parte baja a la derecha como asistentes y nos hacen preguntas de si necesitamos alguna cosa que contactemos con ellos. Entonces eso ya es casi un bien esperado, pero ahora con ChatGPT pues se puede utilizar para muchas más cosas. Después también tenemos los asistentes de voz, que si bien están mejorando, aún les falta un poquitín más y sirven para lo mismo que los asistentes de texto, solamente que en este caso son asistentes virtuales. Por voz. Y después el reconocimiento facial, ahora mismo aún falta que se desarrolle un poco. Se está intentando y sobre todo OpenAI y algunas otras empresas están en ello, pero es verdad que es algo que está más ralentizado. Entonces, ¿cómo encuentro yo la respuesta adecuada como el usuario? ¿Cómo funciona este sistema? Pues este sistema puede funcionar con tres tipos de formas diferentes, mediante reglas lógicas, es decir, sí o cuándo, que se puede parecer un poco a cómo Excel funciona con sus
o por lo menos yo lo entiendo así, cómo funciona Excel con sus fórmulas matemáticas. Después también funcionan basado en estocásticas, que son la probabilidad y la estadística de toda la vida, solamente que aplicada al sistema digital. Y después, por último, lo revolucionario y el sistema que realmente forma parte de ellos son las redes neuronales con Machine y Deep Learning, que es lo que ya comentaba con anterioridad. Los principios que rigen este tipo de sistemas es la condición del lenguaje, la inteligencia en un dominio, del mismo modo que ocurría con el Internet de las cosas, y la interacción máquina-usuario, ese tipo de conectividad. La máquina destaca en tareas repetitivas y altamente estructuradas que siguen un patrón, mientras que los humanos destacan en el tratamiento de problemas abstractos e información fragmentada, que es lo que comentábamos con anterioridad. Que al final lo que hacen es basarse un poco en una relación de simbiosis, es decir, la máquina ofrece en lo que ella es buena y después el humano es el que al final toma la decisión y rige toda la acción. Después también los podemos encontrar simplemente en formato aplicación o ya con un formato más físico. Es el caso de Google Home o de Alexa. Ahora, una de las formas de tratar el asistente virtual es traduciendo cosas, traduciendo textos o traduciendo conversaciones. Es interesante ya que nos sirve para que el recepcionista de un hotel en un futuro, o ahora mismo, pero de momento me parece que no se utiliza demasiado, la tecnología se empezará a utilizar, me imagino, ya más a futuro, que el recepcionista en un hotel, cuando te venga un cliente de un país que tú no conoces el idioma y es muy complejo, como por ejemplo un chino, un japonés, que son idiomas difíciles, pues nos sirve para podernos comunicar directamente con ellos. Después también nos sirve para interactuar con ellos con guías turísticas y ese tipo de cosas. Además, el turista cuando vaya a un sitio también lo va a poder utilizar. Es decir, cuando quiera comunicarse con gente local y absorber la esencia del destino, en ese momento va a poder utilizar ciertos tipos de sistemas o de productos que ya lleven a cabo una traducción instantánea de la conversación. También lo podemos utilizar en tours virtuales o en marketing y promoción, ya que muchas veces quien realiza los planes de marketing no conoce el idioma de la persona a la que va dirigido y entonces siempre pasa que de alguna forma podemos malentender alguna cosa, algún choque cultural y entonces pues resultará un poco el plan de marketing no tiene ese impacto que nos hubiera gustado en un principio y de alguna forma este tipo de servicios pues nos pueden ayudar a perfeccionar esto. A continuación, las aplicaciones de los asistentes virtuales en el turismo lo encontramos gestionando inventarios, formando a turistas o a personal turístico en cierto tipo de áreas importantes para nosotros. También yo lo veo irrelevante, sobre todo en el sector cultural, en el sector gastronómico también o en el sector ecoturista. Es decir, si por ejemplo utilizamos asistentes virtuales en este tipo de sectores, podemos informar al turista y hacer que, por ejemplo, cuiden mucho más del servicio que les damos, del entorno, de no utilizar el entorno de forma desagradable. Después también, si por ejemplo hablamos a nivel histórico, a nivel gastronómico, le podamos dar esa información extra con la que se puede ir a casa y realmente decir que se ha informado sobre lo relevante del sitio. Después también nos sirve de gran utilidad en la recomendación de e-commerce,
ya que nos facilita ponernos en contacto con el turista, con el turista o con el usuario. Ahora mismo en las empresas también se utiliza, el 70% de las oficinas interaccionan con estas plataformas prácticamente a diario en todas las tareas que llevamos a cabo. Nos pueden servir para crear centros de ayuda, es decir, centralizar un poco esas dudas que podemos tener a nivel operativo y que el empleado ya pueda acceder a ella de forma automática sin tener que preguntar, sin tener que cometer errores y después tenerlos que solucionar. También nos sirve para crear chat-ups que sirven para denegar, aprobar o aplazar tareas, crear también horarios y gestionarlos y planificarlos entre todos los empleados que tenemos en la oficina. Pueden servir también como mediadores, lo cual es un poco curioso. Cuando estamos trabajando en equipo, ellos pueden prever un poco el cómo va a evolucionar, el cómo interaccionamos los trabajadores entre nosotros, cuál es nuestro punto de fricción, por qué nos estamos peleando, por qué no nos entendemos, y ese tipo de patrón, que al final la inteligencia artificial es muy buena en ello, al detectar este tipo de cosas nosotros podemos trabajarlas y sobre todo a la empresa le interesa porque así los objetivos de la empresa se pueden cumplir. Sin embargo, ahora a lo mejor en medio de la comunicación, de la conversación, se va perdiendo y puede ser que no cumplamos con el objetivo por deficiencias comunicativas. Los asistentes virtuales nos pueden hacer ver ese tipo de sesgos que podemos llegar a tener. También nos pueden ayudar a filtrar correos electrónicos, filtrarlos entre si es basura o no es basura, o gestionarlos también en función de la prioridad, de más a menos prioridad. Después, los restos que tienen, que de hecho es algo que se ha hablado mucho últimamente, estos asistentes virtuales, son los sesgos y las alucinaciones. Es decir, tú cuando coges un asistente virtual, este asistente virtual, cuando tú le haces una pregunta, está obligado a contestarte. Te conteste bien o te conteste mal. Entonces, claro, cuanto más entrenado y cuanto más información tenga este sistema, mejor va a perfilar esta respuesta. Pero si el sistema está poco perfilado, que aún los que tenemos ahora mismo, ChatGPT 4o es el último en tema de chatbots, es el más potente ahora mismo. Sí que es verdad de que aún siguen teniendo alucinaciones, es decir, respuestas totalmente descontextualizadas que te las da como verdaderas y realmente no tienen sentido en el contexto en el que se ha hecho la pregunta, porque ellos no son capaces de verlos después. Los sesgos los puede aplicar también el mismo programador. Es decir, si por ejemplo los datos omite una parte histórica o no, o si se centra en un género o en el otro, o si hay una franja de edad, analizando por ejemplo al turista en nuestro caso, si hay más personas de 60 años y hay muy pocos niños, pues entonces la información no saldrá optimizada, sino que al final va a salir sesgada hacia el lado donde hayamos dado más o menos datos al sistema. Entonces sí que es verdad de que hay ciertas cosas que se tienen que mejorar y se tienen que perfilar. Después también es difícil a este tipo de sistemas, ya que al final son los que nos acaban informando de muchas cosas y de que llegará un momento, es lo que se dice ahora, que en vez de buscar nosotros información en la red, nosotros solamente planteemos preguntas y se nos da la respuesta automáticamente. Pues esta respuesta puede estar sesgada, puede no tener principios morales que a lo mejor para el ser humano sí que es interesante que los tenga. Después también lo mismo que con la inteligencia del Internet de las cosas, el IoT, al final, al trabajar con tantos datos, también es verdad que es muy, muy complicado que gestionar esos datos, que no haya brechas de seguridad, que la política de cada país también puede variar mucho, o las empresas que comparten los datos a terceros. Son situaciones un poco complicadas, que ahora mismo aún se está trabajando en ello.
Y después también otro factor que se menciona con este tipo de tecnología es de que al final, si tenemos la información tan a mano, también puede fomentar la holgazanería. Sin embargo, bueno, a nivel de trabajo sí que podemos ver eso. Después, a nivel de cliente, pues me imagino que no lo vamos a ver. Ahora vamos a pasar a la tecnología a los robots, que al final ya son una realidad, no forman parte solo de las películas. En pocos años se han implantado en bastantes áreas. Los podemos encontrar en seguridad y vigilancia, ya que sirven para controlar un poco el entorno. Después también los podemos utilizar en restaurantes, en hoteles, como para auto-check-ins o los kioscos de check-in, check-out. El problema de estos kioscos, por lo menos conozco de primera persona porque en mi hotel lo hemos intentado implantar, sí que es cierto de que para pequeñas y medianas empresas es interesante, pero para empresas grandes, para empresas con un gran volumen de datos y sobre todo empresas muy especializadas que tienen gran cantidad de opciones a elegir. Por ejemplo, en hoteles, lo pongo de ejemplo, cuando tienen muchos resorts, grandes resorts, que tienen muchos hoteles, ahí tienen muchos restaurantes dentro, tienen diferentes tipos de habitaciones, tienen diferentes tipos de pensión, los clientes pueden contactar con el hotel de tres formas diferentes, los pagos también se realizan diferentes. Sí que es cierto que aún es muy complicado gestionar a nivel interno del programa este tipo de información para que no se solape información, para que no dé algún tipo de error y para que el sistema funcione de forma eficiente y sin cortes. Aún se está trabajando en ello, pero para hostales o cosas más pequeñas realmente es una opción, sobre todo si la empresa no quiere tener a ese trabajador las 24 horas del día, pues entonces puede poner un kiosco y entonces que el cliente, si quiere llegar a las 5 de la mañana, a las 3 de la madrugada, que pueda llegar sin ningún problema y que no haya necesidad de ese tipo de persona que le atienda. Después también sirve mucho para el tema del room service en hoteles o también en restaurantes. Los típicos robots que hemos visto ahora, que son como una especie de cajita andante, que dentro lleva o la bandeja para servir en el restaurante, o bien, por ejemplo, el room service cuando piden alguna cosita a cafetería o al restaurante para que se les suba a la habitación. O también otra aplicabilidad que tiene en este aspecto es cuando vamos a los hoteles y la persona encargada de la limpieza les tiene que subir algún tipo de cosa como por ejemplo papel higiénico, toallas, pues ahora también se puede optimizar y hacer que este tipo de máquinas sean las que lleven a cabo ese trabajo, ya que realmente no es una tarea tan complicada, sino que simplemente tienen que conocer un poco la distribución del hotel y saber cómo alcanzar todas las habitaciones. Entonces, para este tipo de cosas que son un poco más primarias sí que se utiliza bastante, sobre todo en las grandes cadenas de hoteles. Después también sirve como guías para hacer tours guiados o informar y asistir al cliente, también utilizando parte de la información que ya se ha mencionado, de la tecnología que ya se ha mencionado con anterioridad, el servicio a mesa y el room service que les había comentado. Ahora vamos a pasar a la gamificación. El uso de la inteligencia artificial también sirve para crear juegos o para mejorar los juegos o ciertas aplicaciones, extensiones que hacen que el cliente y el turista cree un poco de engagement, de cercanía con la empresa. El uso de elementos y principios de diseño de juego en contextos no lúdicos para motivar y comprometer a los usuarios en diferentes actividades. Es decir, simplemente atraer al cliente y que se quede y que nos elija a nosotros como empresa, como institución, como destino, en cada uno de los casos. Los elementos que podemos utilizar para gamificar bien pueden ser puntos, dividir la experiencia por niveles o por etapas, el uso de trofeos virtuales, ganar puntos para
para el loyalty, para la fidelización del cliente es interesante también. Después para los peques también se puede utilizar para hacerlos más partícipes en el entorno, en el destino, por ejemplo, en entornos culturales, que siga siendo cultural, que tenga ese factor histórico, que tenga ese factor auténtico, pero además que sea atractivo para ellos, para que de alguna forma se sientan conectados y que no pierdan el foco de atención. Para llevar a cabo también competiciones, para realizar actividades, experiencias también concretas, es muy útil este tipo de gamificación, ya que se empieza a utilizar bastante, incluso en servicios o cosas que no son propiamente, que no tienen una aplicabilidad propia de gamificación, se puede complementar de alguna forma con este tipo de gamificación. Después también tenemos, por supuesto, la realidad virtual, que al final son estos mundos creados para nosotros a través de unas gafas. Definido como la creación de entornos simulados tridimensionales donde sus usuarios pueden interactuar de manera inmersiva mediante dispositivos especializados. Lo que lo caracteriza es la inmersión, la interacción y la simulación. Se pueden crear visitas virtuales a destinos, hoteles, atracciones o agencias. Esto es interesante porque ahora mismo en el tema... Yo hablo mucho sobre el tema hotelero, pero se puede extrapolar a muchos otros contextos. Ahora el cliente en ciertas cadenas, cuando va a realizar la reserva en la página web del hotel, en muchos sitios ya se puede ver una visita guiada en 3D del hotel para saber si es lo que el cliente quiere, si no le gusta, si prefiere esta cosa, y entonces ya ponemos de una forma mucho más tangible el servicio o el producto en manos del cliente antes de que el cliente lo consuma. Entonces tenemos que tener mucho más cuidado, pero también podemos potenciarnos de alguna forma con este tipo de tecnologías, ya que al final, como aún no están implementadas de forma total en el mercado, sí que es verdad que sirve también como distinción. Y es una distinción que el cliente agradece. Después también sirve para hacer promociones, campañas de marketing, para experiencias más inmersivas. También sirve para, en algunas experiencias, realizar juegos, aplicar la gamificación, también se puede aplicar la gamificación dentro de la realidad virtual y ya la realidad aumentada, para mejorar experiencias, para navegar, para orientarte. Para guías de turismo también se puede utilizar. Sobre todo es superponer, interactuar y conectar con el entorno real y el entorno virtual. Es como una especie de puente. Es la tecnología digital que superpone información digital sobre el mundo real en tiempo real para enriquecer la percepción y la interacción del usuario con su entorno. Ahora vamos a pasar al blockchain. Es uno de los sistemas más complejos, complicados y que también más esperanzas dan en el futuro, sin embargo aún se está empezando a implantar. El blockchain surge a principio, sobre el 2009 aproximadamente, 2008-2009, con lo que conocemos todos como los bitcoins en el sector financiero. Y entonces es un sistema de transacción digital o bloques de información que forman una cadena temporal y finita visible para toda una comunidad. Es decir, que son diferentes nodos que interactúan entre sí, que comparten grandes cantidades de información, porque esa es un factor muy importante. Pueden llegar a ser muy complejos y ese tipo de información es visible para una comunidad. Quien quiera hacer algo por debajo de la mesa lo va a tener muy complicado. Entonces es cierto que sirven para muchísimas cosas, la cual valida el proceso incorporando
incorporándose nuevos bloques y cadenas pertenecientes inalterables, lo que comentaba yo ahora. Este tipo de acción, lo bueno es que tú, una vez que pones esta información en el sistema, tú eres el dueño de esa información. No es como hasta ahora, que esa información forma parte del sistema y cuando el sistema lo necesite la coge, sino que en este tipo de sistemas tú eres el dueño, tú dices cuándo quieres utilizar la información y cuándo no. Y normalmente se activa para llevar a cabo tareas muy concretas, para objetivos muy concretos. El objetivo de este tipo de tecnología es hacer más fácil las operaciones dentro de las organizaciones, reduciendo los pasos, ofreciendo la información mínima indispensable para cumplir tareas con garantías de transparencia, veracidad y cumplimiento. Es decir, cumplimiento me refiero que se lleve a cabo, que se haya realizado de forma positiva la tarea que se pretendiera realizar, obteniendo el valor máximo. Las propiedades de este tipo de tecnología es la democratización y descentralización de las bases de datos. Es decir, ahora ya no hay un servidor general, sino que toda esta información está dividida en diferentes nodos y es accesible a todo el mundo. Ya no es un solo dueño en un solo sitio, sino que todos son dueños en todos los sitios, en toda la comunidad que quiera participar con esta tecnología. Después tiene una gran capacidad de procesamiento de datos, es muy, muy potente y después además asegura ciertas propiedades muy importantes como la privacidad, la seguridad, la veracidad, porque la información que entra en el sistema no se puede duplicar, no puede ser una información nula, sino que tiene que ser, confirma que esa información exista. Después, la veracidad, la transparencia y la anonimización de los datos, es decir, que yo no tengo que dar más información de mí de la que yo quiero realmente dar. De acuerdo, ahora a continuación vamos a ver un poco ciertas herramientas en las que se utiliza el blockchain y después ciertos ámbitos de aplicación de estas en nuestro sector. El blockchain se utiliza con contratos inteligentes, es decir, son un tipo de contrato donde los dos usuarios o la comunidad que sea que participa en este tipo de contrato puede ver la información base que se da al inicio y todos son testigos. Y después, a medida que se va firmando el contrato, se va llevando a cabo también la tarea que se pretendía, la transacción económica o lo que sea. Después, una vez que tú entras en el sistema, estás registrado una sola vez y eres dueño de tus datos, que es lo que yo decía antes, y después también esa información es trazable, deja rastro y te da control sobre ello. Los ámbitos de aplicación, los principales que he encontrado son el control de la capacidad de carga de los destinos turísticos, es decir, como esa información no se puede duplicar, como no se puede malversar, entonces es una información fiable que me permite tomar ese tipo de decisiones de forma mucho más eficiente. Además, puede controlar un gran volumen de datos. Después también sirve para gestionar inventarios y para gestionar recursos. Rastrear maletas y otro tipo de bienes y servicios también, ya que se considera que en el sector turístico, en la industria, el coste por pérdida de los equipajes para las aerolíneas en 2023 se eleva a 2.300 millones de euros anuales. Es decir, si yo puedo rastrear junto con Internet de las cosas, si yo este objeto lo puedo rastrear, pues entonces de alguna forma no lo perderé o sabré cómo ha funcionado en toda la cadena de valor. Después, también para los pagos virtuales, ya que se puede utilizar Bitcoin, ya hay gente que está más a favor o más en contra de esta moneda virtual, pero sobre todo es interesante en turismo porque evita los problemas de los cambios de divisa y la volatilidad de las monedas.
Después también se pueden llevar a cabo transacciones con los smart contracts, con los contratos inteligentes. En la industria hotelera se calcula que 1 de cada 25 transacciones termina en fraude. También ayuda a controlar un poco el overbooking y ayuda a llevar a cabo campañas de loyalty y de opiniones más descentralizado y eficiente. Es decir, si yo utilizo en mi empresa blockchain para gestionar las opiniones, yo le estoy diciendo al cliente, la información que le estoy dando al cliente es que yo, el dato que le estoy dando es real, es veraz, porque no se ha duplicado, no ha aparecido 2 veces, no sé que no es falaz porque solamente tiene una forma de entrar en el sistema. Entonces también es interesante por esa parte y también como desde el punto de vista del cliente para llegar a ese tipo de información. También sirve para analizar la evolución de las tarifas, de las tendencias y de las reservas, ya que controla muchos datos y entonces puede crear dashboards personalizados con todo este tipo de información al momento, en tiempo real, para tomar decisiones mucho más eficientes. Realmente, las limitaciones y los desafíos de este tipo de tecnología es que es una tecnología muy compleja y difícil de escalar. Entonces, aún se está trabajando en ello y después este tipo de tecnología yo considero que está diseñada como la red neuronal en muchos nodos y estos nodos sí que es verdad que se pueden congestionar y después almacenar todo este tipo de información puede ser un poco costoso y tardar un tiempo, no es tan fácil. Lo mismo que antes, que en el resto de tecnologías, la legislación también es un punto débil de la tecnología porque como aún no está regularizada, falta ver por cómo van a ir las cosas. Entonces, he seleccionado 3 casos concretos de blockchain en el área de la sostenibilidad, en este caso, porque me parece interesante ver cómo una tecnología que puede absorber tantos datos puede dar soluciones muy interesantes. En el caso de Aries es un sistema que simplemente entiende todos la cadena trófica y la red natural del entorno, entonces puede hacer que todos los servicios y todos los bienes creados por los humanos no dañen tanto al entorno y dar respuesta a ese tipo de problemática. En el caso del Ocean Cleanup es utilizar la tecnología de Machine Learning para limpiar los océanos, ya que los océanos, como todos sabemos, están muy poluidos y con este tipo de tecnología se ha detectado que es muy eficiente este tipo de limpieza. Y por otra parte, tenemos también Data Heritage, que se ha utilizado en la Unión Europea para poner en valor el patrimonio cultural y los recursos, y los recursos artísticos de las ciudades. Entonces, ahora ya acercándonos al final, las limitaciones y la previsión a futuro que puede presentar este tipo de tecnología son las siguientes. Sirven muchísimo para la atención al cliente y para personalizar las acciones que llevan a cabo la empresa al máximo. Después también se pueden utilizar y se utilizarán para asistir y automatizar procesos, para mejorar la experiencia del turista en el destino o en la empresa y para mejorar las acciones de marketing. Por ejemplo, también sirven para investigaciones de mercado mucho más eficientes, para gestionar precios, para la distribución, pero esa ya parte de conocer mejor al cliente. Y sin embargo, las limitaciones es que aún cuentan con problemas de escalabilidad, de hacer el sistema que pase a ser
para todos. Va a ser un poco complicado, tanto por limitaciones de hardware como por limitaciones de software, pero sobre todo también de hardware, que ya se están empezando a ver ahora mismo. Y no sé qué tipo de respuestas le darán las empresas tecnológicas. Después también para la operativa y la implementación es lo que les comentaba antes con los kioscos de auto-checking, ya que a la hora de implementar la tecnología, a veces esta puede no funcionar e interrelacionarse de la forma que a nosotros nos hubiera gustado. Y sobre todo el tema legal, que aún es un tema que está un poco en el aire y que realmente no sabemos cómo vaya a evolucionar en el futuro. Por lo que podemos decir y concluir que la inteligencia artificial puede utilizarse como herramienta en el centro, como nexo de unión entre el turista, los seres humanos y la actividad turística y el entorno, para facilitar un poco lo que es la actividad, la gestión, la eficiencia de datos y después también la experiencia del turista para que pueda repetir con nosotros. Muchas gracias por estar conmigo aquí, por escucharme y espero que hayan podido aprender ciertas cosas de todo lo que he ido mostrando el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, estupendo, Diana, licenciada Diana, perdón, ha sido bastante fascinante su presentación y por eso me gustaría abrir este espacio para las próximas preguntas o dudas. Yo les recomiendo que sea en función al chat para que podamos leer una por una sus preguntas. Por el momento tenemos un par de preguntas, por ejemplo, de María Salcedo, que nos pregunta, ¿sería posible establecer un plan de viaje usando solamente inteligencia artificial? Con plan de viaje entiendo que se refiere a planear el viaje desde el punto cero hasta el final. A día de hoy, creo que en gran medida sí, pero que aún falta por mejorar ciertos aspectos. Es, por ejemplo, como si quiere encontrar información en Internet o utilizar asistentes virtuales para que le ayuden a llevar a cabo el viaje, de momento, a día de hoy, es necesario que usted tome las decisiones y guíe a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sola, de momento, no puede. Pero sí que es verdad que en todas las fases de inspiración, de planificación, de reservar el viaje, de llevar a cabo el viaje, podemos vernos si queremos a la inteligencia artificial en todos y cada uno de los puntos. Sí, ya está presente. Listo, genial. Otra de las dudas es de un participante. Tengo un pequeño hotel y al correo constantemente me llegan spams o correos basura. ¿Conoce alguna inteligencia artificial gratuita que pueda usar para empezar a filtrar esos correos inútiles? Así por nombre, no, la verdad que no. Sí que es verdad de que ahora Google, sobre todo, está ya prácticamente todas las aplicaciones que hemos estado utilizando hasta ahora que no tenían inteligencia artificial, bien sea Google, cualquier tipo de aplicación, en el último año y medio, han empezado a introducir diferentes extensiones y todas ellas con inteligencia artificial. Entonces, no me extrañaría que incluso ya Google, el Gmail, ya fuera capaz de hacerlo de alguna forma. No lo he buscado yo por mi propia cuenta, pero sí me imagino que ya Google directamente ya lo introducirá. No creo que le falte mucho. Están trabajando en ello. Ya, genial. Entonces, sería bueno que lo investiguen un poquito más o preguntarle a la misma inteligencia artificial como ChatGPT para que les dé algunas opciones. Exacto. Porque de hecho ya en las diferentes opciones de Google ya se empiezan a ver extensión de inteligencia artificial y prácticamente cada día actualizan y dan más opciones con inteligencia artificial.
Ujú, claro que sí. Otra duda que vemos por acá es, un amigo me dijo que está tratando de desarrollar una app con inteligencia artificial que ayude a cualquier persona a armar una sola ruta vacacional, pero su duda o miedo es que los usuarios elijan un asesor de viajes 100% virtual y que no tenga salida. Yo quiero contribuir y unirme a ese proyecto, pero tengo el mismo temor. En su experiencia, ¿cuál sería su recomendación sobre este proyecto? ¿Cree que pueda funcionar? Vale, entiendo que es hacer todo un viaje, una ruta con inteligencia artificial, pero que interactúe también el ser humano. Espero no equivocarme. Eh, Realmente yo creo que sí que puede funcionar y de momento a día de hoy es por donde van las cosas, de trabajar un poco de la mano con la inteligencia artificial. No es solamente la inteligencia artificial la que lo va a hacer todo, sino que nosotros trabajando con ella vamos a crear un producto mejor. Ese es el enfoque. Tal vez a medio o largo plazo no sé cómo vaya a evolucionar la cosa. Últimamente las cosas van muy rápido. Esperemos que sí que tenga éxito. Ya, listo, genial, muchísimas gracias. Agradecería que continúen haciendo sus dudas, comentarios o reflexiones a través del chat, por favor. Acá encontré un comentario que dice, ¿conoce algunos servicios que tengan prestigio para la segmentación de mercado con inteligencia artificial? A ver, yo realmente yo aún no me he puesto en ello, pero sé que están bueno, para segmentación de mercado ya utilizando los datos y tal, creando estadísticas y dashboards. Yo en mi hotel ya tengo el propio sistema que utilizamos en el hotel, pero se puede empezar con Google Analytics y tendría que mirar. Tengo 2 o 3 nombres, pero no me acuerdo ahora mismo, concretamente. Pero sí que hay muchos. Y Mm, compatibles con Python también, con el Y sistema de programación. junto con esa pregunta también hay una muy parecida que dice, esta protege los datos que se le entrega, ese tipo de... Ujú. Esa, esa es uno de los grandes problemas de ahora. Yo quiero pensar que sí, pero sí que es verdad que al final, si los datos están dentro del sistema, el dueño del sistema va a ser quien tenga la potestad de decidir qué hacer con ellos. Por eso, por ejemplo, el tema del blockchain me parece extremadamente interesante, porque pese a tú dar tus datos al sistema, tú eliges cuándo esos datos el sistema los va a utilizar. Es decir, tú quieres comprarte un billete de avión y quieres hacer la transacción. Tú eliges dar la información en el momento de la compra del billete y al acabar, pero el resto del tiempo esos datos, aunque la persona que esté al otro lado quiera acceder a ellos, no va a poder, porque ya se le corta el acceso. Por eso, por ahí yo me inclinaría a buscar información sobre blockchain. Muy bien, qué interesante. También recibimos otra pregunta que es, ¿usan CRM con inteligencia artificial? Sí, sí, justamente eso es algo que me enseñaron en el máster que aún no he dado, pero sí, sí que es verdad que es una de las cosas para la que la inteligencia artificial se utiliza mucho. Y al final, blockchain de nuevo, Internet de las cosas, sí, sí que se utiliza, sí, mucho. Bueno, acá más que una pregunta es un comentario que dice, actualmente la inteligencia artificial en cuanto al sector turístico ofrece soporte al cliente en múltiples idiomas, pero aún es un poco limitado. Cierto, cierto, pero el último dato que tengo de hace algunos días es de que incluso
sobre todo hablo de ChatGPT, que al final es lo que más conocemos un poco todos, que incluso en idiomas que no conoce, si le pones algunos inputs, él solo puede aprender en un lapso de tiempo muy, muy pequeño, en a lo mejor días, ese nuevo idioma, entonces ya puede acceder también a ese mercado. Claro, y justamente una pregunta bastante relacionada a eso menciona que recientemente diferentes inteligencias artificiales se puede traducir o hablar en diferentes idiomas en tiempo real con ayuda de estas. ¿Y cómo podrían Exactamente, sí. prepararse los guías, ¿no? Los guías de turista, ellos Exacto. para este acontecimiento? Sí, exactamente, exactamente. Al final es lo interesante, la traducción en línea no quitará los puestos de trabajo de algunos traductores, porque al final lo que decimos varía mucho del contexto y la intencionalidad, lo cual la IA, el contexto, lo puede analizar, digamos que en un 50%, pero la intencionalidad no la puede captar porque no siente. Pero sí que es verdad de que para las conversaciones menos expertas, menos sí que va a pisar fuerte en el futuro, o por lo menos es lo que yo creo. Ujú. Bien, entiendo, Diana. Tengo entendido que ya no quedan más preguntas ni ningún comentario, espero no estar confundida. Pero igual, mientras tanto, le pediría de gran favor de que todos puedan, por favor, encender sus cámaras para poder conocernos un momento y de paso tomar evidencia, una fotito de forma virtual para todos nosotros. Así que agradecería mucho que todos los participantes prendan su cámara, por favor. Mientras tanto, si quieren, me gustaría acabar diciendo que, claro, al final no lo sé seguro, pero yo creo que la inteligencia artificial, o por lo menos ahora mismo, no está para quitar los puestos de trabajo, reducirá puestos de trabajo, pero no quitará, sino que sacará nuevos puestos de trabajo. Nos podemos adaptar para convivir con ella, para aprender de ella y sobre todo para mejorar, para aportar nuestra parte única de originalidad, de innovación, y ella aportará la información que ella tiene, que a lo mejor en nuestro cerebro no entra todo a la vez, no entra todo de golpe, sino que al final será un poco de una simbiosis, una ayuda mutua de yo me respaldo en tus fortalezas y después con mis fortalezas creamos algo mejor. Me gustaría que se quedara ese mensaje, por lo menos, de esta ponencia. Claro, verlo más como un apoyo que como una competencia. Entonces, por favor, vamos a proceder a tomar la foto, que todos sonrían para que salgan guapos. Todos prendan su cámara, por favor. Listo. Y bien, ahora procederemos a mandar el link o el formulario de asistencia para todos los que estaban pidiéndolo por chat y tendrán 10 minutos para poder marcar su asistencia en el formulario. Lo compartiremos por este medio, por Meet, Facebook y YouTube para que puedan registrarse. Recuerden que es importante que asistan al menos a 3 ponencias para que puedan recibir su certificado. Les daremos el tiempo, como les mencioné, de 10 minutos. Ajá, ya, estoy compartiendo. Y bien, bueno, licenciada Diana, nuevamente agradecerle por su participación. Acá de alguna forma le estoy mostrando el certificado por su gran ponencia, que estoy segura que muchos de nosotros nos ha ilustrado con bastante de su conocimiento. Y bueno, ya le haremos llegar el certificado también de forma virtual, porque ya sabemos que se encuentra lejos. Y muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por todo. Espero que hayan disfrutado esta ponencia. Ha sido un placer.
Gracias. Despidamos todos a la licenciada Diana con palmitas, por favor. Activemos las reacciones Muchas gracias. a todos como se pueda. Gracias, licenciada Diana. Tenga un buen día.